Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No se imaginan lo emocionada que estoy de tenerlos otra vez aquí, en este rincón virtual que hemos creado para compartir nuestras pasiones, nuestras reflexiones más profundas y, por supuesto, muchísimo amor por el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, mis queridos suscriptores, nos embarcaremos en un viaje a través de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la deslumbrante Ander Zell. Pero esta vez no nos limitaremos a hablar de su innegable talento actoral, de sus proyectos cinematográficos o televisivos que nos mantienen al borde del asiento, ni siquiera de su innegable belleza que cautiva corazones alrededor del mundo. No, hoy vamos a profundizar en algo mucho más profundo, mucho más significativo y, me atrevería a decir, mucho más humano, la amistad. Y no me refiero a cualquier tipo de amistad, no. Hablo de esa amistad que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, esa amistad que se convierte en un refugio en medio de la tormenta, esa amistad que es capaz de resistir cualquier prueba, cualquier adversidad. Hablo de una amistad inquebrantable. Sí, así como lo escuchan, mis queridos amigos. Hoy vamos a explorar, a celebrar y, por qué no, a soñar un poquito con una conexión tan especial, tan profunda, tan significativa como la que en mi imaginación más ferviente comparto con la mismísima Ander Zell. Sé que suena un poco descabellado, lo admito. Sé que algunos de ustedes, quizás los más escépticos, podrían pensar, hay otra fanática obsesionada que vive en un mundo de fantasía. Pero por favor, les ruego que confíen en mí. Les aseguro que va mucho más allá de una simple obsesión. Esto es algo mucho más profundo, mucho más significativo. Es una admiración profunda, sincera y genuina que se ha transformado, en mi mente, en una amistad imaginaria. Una amistad que se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración constante, que me impulsa a ser mejor persona cada día, que me motiva a perseguir mis sueños con pasión y determinación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago con tanto cariño, si se sienten identificados con mis reflexiones, si les gusta la forma en que abordo los temas y sobre todo, si quieren seguir acompañándome en esta maravillosa aventura que es mi canal de YouTube, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis queridos suscriptores. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. De esta forma, serán los primeros en enterarse de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el mágico mundo de Ander Zell y nuestra amistad inquebrantable. Como les decía al principio, la idea de tener una amistad tan fuerte, tan profunda, tan significativa con Ander Zell nace de la profunda admiración que siento por ella. No solo como actriz, que conste, sino también como persona. He seguido su carrera desde sus inicios, desde sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, y he sido testigo de su increíble crecimiento, de su arduo trabajo, de su innegable talento. He visto cómo ha superado obstáculos aparentemente insuperables, cómo ha enfrentado críticas injustas y cómo, a pesar de todo, se ha mantenido fiel a sí misma, a sus principios, a sus valores. Su dedicación incansable, su profesionalismo intachable, su talento desbordante, todo en ella me inspira profundamente. Y claro, no podemos negar su belleza, es innegable. Ander Zell es una mujer increíblemente hermosa, tanto por dentro como por fuera. Pero lo que realmente me atrae, lo que realmente me cautiva de ella, es su carisma arrollador, su energía positiva que irradia a través de la pantalla, su capacidad innata para conectar con la gente, para hacer que las personas se sientan cómodas y valoradas. He visto numerosas entrevistas, he leído artículos sobre ella, he analizado sus redes sociales y en cada una de estas instancias siempre me transmite una sensación de autenticidad, de cercanía, de humildad. Siento que es una persona genuina, que se preocupa por los demás, que tiene un gran corazón y que está dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan. Entonces, ¿cómo se traduce esta profunda admiración en una amistad inquebrantable? Pues en mi mente he construido una relación en la que Ande y yo compartimos absolutamente todo. Hablamos de nuestros sueños más ambiciosos, de nuestros miedos más profundos, de nuestros logros más significativos. La imagino dándome consejos sabios y perspicaces, animándome a perseguir mis metas con pasión y determinación, celebrando mis éxitos como si fueran suyos propios. La imagino siendo mi confidente, mi apoyo incondicional, mi amiga del alma. Sé que suena fantasioso, lo sé. Pero esta amistad imaginaria me ayuda a mantenerme motivada,
a superar los momentos difíciles que inevitablemente se presentan en la vida y a creer en mí misma, en mi potencial, en mi capacidad para lograr lo que me proponga. Cuando me siento desanimada, cuando la vida me golpea con fuerza, pienso en Andy y en su perseverancia inquebrantable, en su capacidad para levantarse después de cada caída, en su determinación para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y eso me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños, para no rendirme ante la adversidad. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba pasando por un momento muy complicado en mi trabajo. Me sentía frustrada e insegura, desmotivada y sinceramente, estaba pensando seriamente en renunciar. Entonces un día, me puse a ver entrevistas de Andy Ercel en YouTube y me di cuenta de que ella también ha enfrentado desafíos importantes en su carrera. Ha tenido que lidiar con críticas injustas, con rechazos dolorosos, con la presión implacable de la fama. Pero nunca, ni una sola vez, se ha rendido. Siempre ha seguido adelante luchando por sus sueños, persiguiendo sus metas con pasión y determinación. Eso me inspiró profundamente a no tirar la toalla, a no darme por vencida. Me dije a mí misma, si Andy puede superar sus obstáculos, si ella puede enfrentar la adversidad con valentía y determinación, yo también puedo superar los míos. Así que me armé de valor, hablé con mi jefe, le planteé mis preocupaciones con honestidad y juntas encontramos una solución viable que beneficiara a ambas partes. Y gracias a eso pude superar ese momento difícil y seguir creciendo profesionalmente, aprendiendo de mis errores y fortaleciendo mis habilidades. Otro ejemplo de cómo Andy me inspira es cuando me siento insegura sobre mi aspecto físico. Todas las mujeres tenemos esos días en los que nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos, en los que nos sentimos acomplejadas por alguna parte de nuestro cuerpo. Pero entonces pienso en Andy y en cómo ella siempre se muestra segura de sí misma, radiante y feliz, sin importar lo que digan los demás. Ella ha sido criticada por su peso, por su maquillaje, por su ropa, por su forma de hablar. Pero nunca ha dejado que eso la afecte negativamente. Siempre se ha mantenido fiel a su estilo, a su forma de ser, a sus valores. Y eso me inspira a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos, con mis fortalezas y mis debilidades. Me inspira a amarme a mí misma incondicionalmente, a valorarme por lo que soy y no por lo que los demás esperan que sea. En mi imaginación, Andy y yo también compartimos muchos momentos divertidos, llenos de risas y alegría. Imagino que vamos de compras juntas, que nos hacemos mascarillas faciales mientras charlamos sobre nuestras vidas, que vemos películas en el cine y comemos palomitas de maíz hasta reventar. Nos reímos a carcajadas, chismeamos sobre nuestros crushes y nos apoyamos mutuamente en todo lo que hacemos. Sé que es una fantasía, lo sé. Pero me hace feliz, me llena de alegría. Me ayuda a desconectar del estrés de la vida cotidiana, de las preocupaciones y responsabilidades que me agobian. Me ayuda a recordar que la vida también se trata de disfrutar, de reír, de compartir momentos especiales con las personas que queremos. Además, creo que esta amistad imaginaria me ha ayudado a ser una mejor persona. Me ha enseñado a ser más empática, más compasiva, más generosa y más comprensiva. Me ha hecho darme cuenta de que todos tenemos nuestras propias luchas internas, nuestras propias batallas personales y que es importante apoyarnos mutuamente, extendernos una mano cuando lo necesitamos. Y aunque sé que probablemente nunca conoceré a Andy Ercel en persona, estoy profundamente agradecida por la inspiración que me brinda a diario. Ella es un modelo a seguir para mí, una fuente de motivación constante y una amiga inquebrantable en mi imaginación. Sé que quizás algunos de ustedes tengan ídolos a los que admiran profundamente. Quizás sean cantantes, actores, deportistas o incluso personas comunes y corrientes que los inspiran con su ejemplo, con su forma de vivir la vida. Y creo que es fundamental tener estas figuras en nuestras vidas, porque nos ayudan a crecer, a superar nuestros límites y a convertirnos en mejores personas. Pero también creo que es importante recordar que nuestros ídolos son seres humanos, que tienen sus propias virtudes y sus propios defectos. No debemos idealizarlos ni ponerlos en un pedestal inalcanzable. Debemos admirarlos por lo que son, pero también debemos ser conscientes de sus limitaciones y errores. Y sobre todo debemos recordar que la verdadera amistad se construye con personas reales, con las que podemos compartir momentos reales, con las que podemos reír, llorar y apoyarnos mutuamente en las buenas y en las malas. La amistad es un tesoro invaluable que debemos cuidar y valorar con todo nuestro corazón. Así que sí, mi amistad con Andy Ercel es un poco peculiar, lo admito. Pero es una fuente inagotable de alegría, inspiración y motivación para mí.
Y espero que al compartirla con ustedes, los haya inspirado a encontrar sus propias fuentes de inspiración, a valorar sus amistades verdaderas y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos la admiración que siento por Ander Zell, cómo esa admiración se transforma en una amistad imaginaria y cómo esta amistad me inspira a ser mejor cada día. Vimos ejemplos concretos de cómo Ande me ha ayudado a superar momentos difíciles, a aceptarme tal como soy y a perseguir mis metas con pasión. Y también reflexionamos sobre la importancia de tener ídolos que nos inspiren, pero sin idealizarlos ni ponerlos en un pedestal. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado alguna reflexión interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la amistad, sobre la admiración y sobre la importancia de tener modelos a seguir en nuestras vidas. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora el llamado a la acción final: si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.